Empezaron de la nada, se volvieron un gigante y estuvieron a punto de desaparecer. De cadete a tener su propia empresa, con no tantos conocimientos técnicos de libros, sino con hacerse en el día a día. Discutimos, nos peleamos, algunos clientes se fueron, nos dijeron a mí me están ofreciendo el doble de lo que ustedes me dan en otro lado. Prácticamente cerraban 2 a 3 sociedades de bolsa por mes. Gracias a la tecnología pudieron resurgir y crecer. Y ahí tuvimos el choque con la segunda generación, con Alfredo, con Juan Carlos, con Jorge, que nos decían, bueno, hasta acá, no permitamos que un cliente compre tanto más de lo que trajo. En 15 días, del millón quedó en 0. Le digo, habría que vender todo, ponerle arriba a la mesa para que tome noción de lo que tenía. Raba Bursátil es una sociedad de bolsa familiar especializada en el asesoramiento a todo tipo de inversor en el mercado de capitales. Y bueno, la discusión ahí fue importante con mis tíos, con los hermanos de él y con mi abuelo incluso, que todavía estaba en la empresa. Es como un matrimonio, si no tuviste una discusión, un portazo, no es un matrimonio. Bueno, la empresa es lo mismo. Bienvenidos a Historias que Inspiran, donde emprendedores y empresarios cuentan cómo lo lograron. Y bueno, hay algo que heredamos, no de mi padre, de mis abuelos, que es la honestidad. Eso viene de allá de la humildad de mis abuelos y sigue. Raba Bursátil es uno de los gigantes del mercado de capitales de la Argentina, una empresa que se dedica a asesorar de forma personalizada a compañías y personas que buscan invertir en acciones, bonos, dólares y otros instrumentos, tanto en nuestro país como en los principales mercados del mundo. Nació en la década del 50 y con el tiempo se convirtió en una empresa destacada, pero en los años 90 le tocó atravesar su peor momento. Pasó de tener 60 empleados a 3, y si no tomaban una decisión urgente, el destino para ellos podía ser dramático. Sin embargo, Juan Carlos, parte de la segunda generación, tenía una idea revolucionaria para la época que podía cambiarlo todo y devolver a Raba a su lugar de privilegio. Lamentablemente se sufrió mucho. Y en esos momentos de crisis, bueno, aparece Juan Carlos, mi hermano, el que se especializa, estudió sistemas y tiene una visión diferente a la mía, ¿no? Acerca la carpetita diciendo, nuestro negocio va a pasar por acá en el futuro. Nosotros dijimos, sí, como, bueno, está bien, Juan Carlos. Una empresa familiar atravesando una crisis que los podía llevar a perderlo todo. Y la segunda generación con la solución en la mano. Pero nadie creía que esa innovación que proponía Juan Carlos fuera la clave, y en especial su papá, el fundador de la empresa, José Raba. El padre de mi padre trabajaba para una familia tradicional de aquella época, estamos hablando de la década del 30, donde había una desigualdad social muy marcada en Argentina. Esta familia tenía, entre otras cosas, una sociedad de bolsa. El papá de mi abuelo trabajaba como mayordomo, jardinero, y a los 14 años necesitaban un che pibe. Así que bueno, le dijeron, che, venite para acá, y empezó a hacer mandados. Él empezó a desarrollar tareas administrativas, ya dejó de ser el último empleado que iba a la calle, y unos años después ya empezó a atender público, a inversores, a tener un contacto directo con la gente, y ahí es donde él tuvo ese toque que lo distinguió de que tenía una personalidad muy especial. Con otra persona, otro socio, armaron una sociedad en 1955 que se llamó Accionaria y realizó su propia sociedad para atender el negocio de la bolsa. De cadete a tener su propia empresa con no tantos conocimientos técnicos de libros, sino con hacerse en el día a día.
¿Me podés contar qué hace una sociedad de bolsa? ¿Cuál es el trabajo o la función que ustedes tienen? Mira, la esencia de las sociedades de bolsa en general y la bolsa como institución o instituciones es unir a doña Rosa, que tiene 2 pesos o 10 millones de dólares, que pueda canalizar sus ahorros a través de la bolsa y de la sociedad de bolsa a empresas. Las empresas necesitan, para expandirse, para desarrollarse, necesitan fondos. El inversor busca rentabilidad. Bueno, la sociedad de bolsa está en el medio para canalizar ese tipo de flujo, digamos, ¿no? Con el tiempo, la empresa fue creciendo y ganando un lugar en el mercado. Y entre tantos hitos que cosechó, fue sumar a pymes emblemáticas para que coticen en bolsa. Zanella hermanos, que eran de la misma época de mi padre, los tanos estos, los Zanella, Don Roque Basali con sus cosechadoras, entre otras empresas que marcaron y forjaron el interior del país, sobre todo, ¿no? Alfredo se incorporó a los 17 años a la empresa y junto con sus hermanos fueron testigos del gran crecimiento de Raba, pero a fines de la década del 90 la realidad era otra. A principios de la década del 90 tuvimos un auge bursátil. Se abrió un poco el mercado bursátil a mucha gente que era absolutamente neófita del tema, pero bueno, eso fue una etapa. Fines de la década del 90, ese boom se implosionó de alguna manera. Prácticamente cerraban matemáticamente esto, 2 a 3 sociedades de bolsa por mes. Eso fue durante un par de años. Por entonces, Raba Bursátil tenía más de 40 años en el mercado y corrían el riesgo de desaparecer como muchos de sus colegas si no tomaban una decisión urgente. Y Juan Carlos, la segunda generación, tenía una solución, pero nadie confiaba en él. Acerca la carpetita diciendo, nuestro negocio va a pasar por acá en el futuro. Hay que abrirse internet. Nosotros, mi viejo, ¿De qué está hablando? ¿de qué está hablando? Nosotros más o menos ahí. Bueno, sí, le dijimos. Pero miren que las cosas vienen por ese lado. Él había estudiado un poquito cómo era el mercado en Estados Unidos, que ya eso estaba como explotando. Nosotros dijimos, sí, como, bueno, está bien, Juan Carlos. Pasó una semana, un mes, de nuevo con la carpetita. Mirá que no dejemos pasar el tren, tenemos que pegar. Sí. Él tiene una característica que es buena y mala al mismo tiempo. Es muy tiqui insistente. Jorge y yo dijimos, bueno, vamos a ver de qué se trata. Y cuando entró a explicar un poco la cosa, dijimos, bueno, no es joda esto. Acá hay una beta interesante para crecer. La carpetita traía su presupuesto. Digamos, su idea de expandirse, de que iba a ser un buen proyecto, pero tenía su costo. Y su costo en un momento de crisis implicaba una inversión importante, no solo de capital, sí también, pero también de dedicarse a eso. No sabíamos, era ponerla y O tirarla. tirarla, enterrarla, o eso iba a dar sus frutos. En un momento de crisis, asumir inversiones donde no sobraban los pesos. Describime cómo eran esas charlas familiares que de un lado querían imponer la nueva tecnología y del otro lado había cierta resistencia. Y bueno, la discusión ahí fue importante con mis tíos, con los hermanos de él y con mi abuelo incluso, que todavía estaba en la empresa, que por ahí veían esa medida como un poco, ese proyecto como un poco superficial o como algo muy experimental que no necesariamente iba a traer resultados en un momento tan difícil. Muchos hablan de innovación, de ser disruptivos, pero a la hora de invertir, son muy pocos los que se arriesgan. La familia Raba estaba apostando a una innovación
sin saber con exactitud cuál podía ser la reacción de sus clientes. Ellos querían crear una página web cuando aún no había nacido ni Google, ni Facebook, ni YouTube. Las inversiones con mucho esfuerzo se hicieron, los equipos de trabajo trabajaron muy bien. En ese momento un programador para el tema de internet no es un chico que hoy lo hace en su casa y te cobra. En ese momento era un estudio que se encargó de armar el sistema que él había diseñado, que él había pensado. Que básicamente se trataba de que el inversor pudiera desde su computadora decir en qué quería invertir su dinero, ¿no? Mandar las órdenes desde su computadora y no tener que llamar o venir a la oficina presencial. ¿Cómo fue la adaptación del público, más que ustedes venían con clientes de muchísimos años? Los clientes fueron los primeros beneficiados, porque desde su casa podían ver media hora después que terminaba la rueda, qué valían sus activos, cómo estaban compuestos. El ambiente bursátil medio que nos miraba con una mezcla de celos, envidia, y después estaba el tema de las reguladoras, que tenían que tomar algo nuevo como era esto, que la gente invirtiera a través de ciertos canales que no estaban dentro de las regulaciones de esa época, ¿no? La idea de Juan Carlos era realidad. Y bueno, eso sí fue un cambio así en nuestra empresa, porque nos permitió pegar primeros ofreciendo una serie de servicios para nuestros clientes. Igual eso ya los teníamos, pero fue una ventana al mundo que se nos abrió de la inversión, y ahí fue que se acercaron muchísimos clientes nuevos, cuentas nuevas, que aún hoy los seguimos teniendo después de 20 años o más. La innovación fue una revolución para el sector y el crecimiento que logró la empresa los devolvió a su lugar destacado, tanto que del exterior llegó una oferta para comprarlos. De un momento a otro, Raba Bursátil pasó de la preocupación a la euforia. Surgieron propuestas del exterior de comprarnos la empresa, de comprar a Raba, motivado básicamente por la parte tecnológica, pero obviamente con toda una historia, ¿no? Una trayectoria y una clientela muy importante. Nosotros éramos, con el auge que había en Estados Unidos por las .com, nosotros éramos un ratón y ellos eran un león. Comenzamos a hacer negociaciones, estaban relativamente encaminadas. Ellos estaban a punto de firmar la venta de la empresa y el futuro que imaginaban era inmenso. Pero llegó la crisis de las .com y la empresa que los iba a comprar, de un día para el otro, perdió todo su valor. Todo explotó, ellos pasaron a ser ratón, nosotros los leones, en lo que era en la comparación de la empresa. Eso fue lo que hubiese sido un mal negocio una semana después. Al poco tiempo se sumó la tercera generación y con ellos un clásico de toda empresa familiar. En este caso, la tercera generación quería tomar riesgos, mientras que la segunda quería seguir siendo conservadora, tanto para las decisiones de la empresa como para el asesoramiento de sus clientes. En todas las empresas familiares siempre hay tire y aflojes, uno que quiere ir más rápido, otro más lento. Ahí nacen todos los perfiles, si querés, de cada persona. ¿Cómo fueron llevando durante todos estos años la primera generación con la segunda generación y ahora la tercera generación? Mi padre fue conquistador lanzado, yo fui conservador más, y ahora ellos, bueno, hay un mix ahí. Hay algunos que son de una característica y otros que son de otra característica. Bueno, las diferencias con las generaciones anteriores hay muchas. Creo que es porque las épocas van cambiando, ¿no? Y hay cosas que se hacían de una manera y llega un punto donde decimos, bueno, pero ¿por qué lo vamos a seguir haciendo de esa manera? Bueno, porque se hacía siempre así, ¿no? Pensémoslo de vuelta. Recuerdo que había un instrumento que cotizaba, que no era muy tenido en cuenta en el mercado, que era técnicamente era un cupón atado al crecimiento del PBI. El cupón PBI. Exacto. Bueno, fue un instrumento muy interesante durante muchos años que el PBI creció. Los inversores
estaban ganando buenos intereses con eso, bueno, hacían buenas ganancias. Y bueno, como pasa siempre en esto, cuando hay buenas ganancias en un instrumento, se empieza a incorporar más inversores y todos empiezan a pensar que esto es algo seguro, que va a durar para siempre. Había clientes que eran atendidos mucho por la nueva generación, por Juan Ignacio, Andrés, que querían entrar en ese negocio asumiendo un riesgo importante. Y ahí tuvimos el choque con la segunda generación, con Alfredo, con Juan Carlos, con Jorge, que nos decían, bueno, hasta acá no permitamos que un cliente compre tanto más de lo que trajo porque es riesgoso, y nosotros le decíamos, no, mirá, vienen ganando, fue 2010, 2011, 2012, 2013, venían ganando plata todos esos años. Ahí el conservador dijo, muchachos, eso... Discutimos, nos peleamos, algunos clientes se fueron, nos dijeron, a mí me están ofreciendo el doble de lo que ustedes me dan en otro lado, me voy. Venían los chicos y me decían, che, mirá que se fue tal cliente porque nosotros no le... Digo, muchachos, es así. Lamentablemente, hoy dejamos de hacer un negocio, pero nuestra forma de trabajar más conservadora y con los pies sobre la tierra, había que mantener las cosas bajo control total. Y bueno, como todo en estos mercados, llegó un momento donde en el 2014 se cambia un método de cálculo, hay algo así inesperado totalmente para el mercado que hace que estos instrumentos bajen abruptamente en un día, prácticamente el 50-60% del valor lo perdieron, ¿no? Y estos clientes que estaban comprados por demás sufrieron más de lo normal, o sea, una baja del 60% que cuando vos estás comprado por demás te permite perder todo el capital prácticamente. Y bueno, así fue que zafamos, digamos, de que podía haber sido mucho peor gracias a que escuchamos a la experiencia o nos obligaron un poco a escucharlos en ese momento, pero también entendimos que por algo tenían la experiencia que tenían y veían un riesgo donde nosotros ni siquiera lo estábamos viendo. Raba Bursátil estaba atravesando su peor momento y gracias a la tecnología pudo recuperarse y convertirse en la empresa pionera del sector. Y otro de sus logros fue incorporar el primer foro de Internet dedicado al mercado de capitales. El foro empieza como un libro de visitas. Casi todas las páginas tenían un libro de visitas donde los visitantes dejaban un comentario, un mensaje. Bueno, acá empezaron a escribir sobre el mercado, empezaron a escribir sobre qué convenía comprar, en qué convenía invertir, y empezó una discusión entre los que entraban al libro de visitas. De hecho, bueno, en la práctica se terminó convirtiendo en un foro, cambiamos la estructura, lo adaptamos a lo que estaba intentando nacer de eso. Y ese foro de bolsa vino a reemplazar ese lugar físico donde se juntaba la gente, invertía, que era limitado porque el foro incorporaba miles y miles de personas que no estaban ahí en la baranda esa. Y bueno, con esta misma visión de que sea abierto y de que cualquiera pueda escribir, cualquiera pueda informarse en nuestra página, también lo abrimos a los no clientes, digamos, a que pudieran registrarse. Y bueno, ahí empezó a armarse como una comunidad de inversores que encontró en ese lugar un ámbito de discusión y de intercambiar ideas sobre el mercado, sobre en qué invertir, en qué no. Y también mucha gente lo empezó a usar para aprender. Para nosotros es importante generar una comunidad, ¿sí? Darle un sentido de pertenencia y que se sientan como que pueden transmitir sus conocimientos. Porque al final del día, esto se trata de educar a la gente y como es un negocio, obviamente, la gente educada va a invertir y el día de mañana todo eso se transmite en un crecimiento para la empresa, para la gente que trabaja acá, para el inversor y, ¿por qué no, para el país también, ¿no? Me acuerdo, teníamos un cliente tradicional, un poquito más grande que yo, y un día viene y me dice, acá está mi pibe, este es un estudiante, tiene 22 años, me dice, va a traer unos pesos que yo le di para administrarlo. Así que cuenta con mi aval, cualquier cosa. Bueno, dale, le digo. Empezó, puso esos 30.000 pesos, uno $30.000. Lo agarró esta época de bonanza y
tomó productos apalancados, digamos, como opciones, que no son para el inversor tradicional, son un poquito más sofisticados, donde con poca plata vos apalancás mucho o al revés. Bueno, empezó con los 30.000 pesos, bueno, qué sé yo, un par de meses estaba en $200.000. Y Javier le digo, ¿qué vas a hacer con esto? No, voy a esperar un poco más, bueno, Cuando llegue a 500.000, le dice, bueno, dale, 500.000. ¿Y ahora? No, deja que siga, esto va a seguir, Cuando llegue al millón, llegó el millón de dólares. Le digo, Javier, ¿qué vas a hacer? Vende, comprate un departamento, saca una parte, porque esto es así, pero nunca se sabe. 1992, crisis, pum. En 15 días, del millón, quedó en 0. Él andaba en un 147, siguió con el 147. Y yo siempre le decía, a este chico habría que, porque él lo miraba en la cuenta, era un número, era plata, pero un número. Hoy tengo 700, mañana tengo 500, 800. Le digo, habría que vender todo, ponerle arriba a la mesa el millón o los 800 o los $500.000 para que tome noción de lo que tenía. Donde uno trata de volcar la experiencia, pero cada inversor tiene su perfil. Para seguir adelante hay que seguir con esa mezcla de conservar lo bueno y tratar de incorporar lo que le aporte y hoy en día el aporte fundamentalmente es tecnología, conocimientos, estudio. Y bueno, este año puntualmente estamos encarando un proceso de expansión bastante marcado en todas esas áreas, ¿no? En lo que es marketing digital, aplicaciones para celulares, bueno, tecnológico, pero que hoy en día la tecnología está en todos lados, ¿no? Bueno, hoy Raba está transitando una tercera generación que se está trasladando sobre todo en la parte más tecnológica, complementándolo un poco con la experiencia que tiene de las etapas anteriores. Nosotros siempre estamos intentando estar en el borde de la disrupción, intentando avanzar, y para eso obviamente uno tiene que vincularse con el mundo exterior, ¿sí? No solo puede quedarse acá, sino que tiene que vincularse con el regulador, tiene que vincularse con la competencia y con la gente que provee sistemas, y nutrirse de todo ese conocimiento. Obviamente nuestra idea es expandir el negocio. Lo que nos define un poco este proyecto es la misma línea de seguir expandiendo para intentar llegar al inversor que no es ni siquiera inversor, el que está allá del otro lado y no sabe qué es la bolsa, para qué le sirve. Bueno, usar todas las tecnologías nuevas y todas las herramientas que tengamos para llegar a esa persona que quizá tiene un ahorro y no sabe en qué destinarlo, o piensa que la bolsa es solo para genios o para entendidos, o que es algo muy difícil. Y bueno, hay algo que heredamos, no de mi padre, de mis abuelos, que es la honestidad. Y en esto hay mucha gente que no es honesta. Bueno, creo que eso viene de allá de la humildad de mis abuelos y sigue. Esto fue Historias que Inspiran. Ahora te toca a vos ir detrás de tu propio sueño.